Bendecido día del Señor tengan todos, hermanos y hermanas, gracias por estar aquí presentes. Permítanme un segundo para quitar el eco de la grabación, por favor. Muy bien, parece que ya estamos listos. Vamos a empezar con el sermón de esta mañana y les invito a cerrar sus ojos para tener una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en este día que tú has elegido, Señor, para que tus hijos nos reunamos a alabar, a glorificar tu nombre. Te suplicamos, bendito Padre, que tu palabra llegue directamente a nuestros corazones. Sé tú quien hable a través de tu siervo, Señor. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Suplicamos pues tu presencia, tu dirección, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene y Padre, que entendamos claramente las verdades de tu palabra, no solo para entenderlas y guardarlas, sino para obedecerlas y glorificar tu nombre a través de ello, Padre. Lo suplicamos y lo agradecemos en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. El título del sermón es simplemente la palabra Navidad, que generalmente en el mundo se celebró el día de ayer. Navidad, natividad, significa realmente nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra Navidad, el nacimiento de Jesús. Ahora, muy probablemente usted ya ha tenido varias, si no pocas, o al menos una conversación, o tal vez hasta discusión respecto de si los cristianos debemos o no debemos celebrar la Navidad. Y realmente son pláticas que no llevan generalmente a mucho beneficio, son más bien conflictivas y todos tenemos una posición diferente tal vez. Y efectivamente, si como cristianos nos debemos regir específicamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sabemos que en la Biblia no existe ni siquiera una invitación que nos sugiera que debemos celebrar la Navidad, y mucho menos en invierno, porque nuestro Señor Jesús no vino al mundo en invierno. Y también entendemos que si Dios hubiese querido que celebrásemos un día en específico, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, su primera venida al mundo, si Dios hubiese querido que lo celebrásemos, escúcheme bien porque esta es la parte central del sermón, si Dios hubiese querido que celebrásemos el nacimiento de nuestro Señor Jesús un día al año, seguramente, ciertamente nos hubiera dejado en su palabra el día y la hora específica en que nuestro Señor Jesús nació, para que lo celebrásemos precisamente en un día y en una hora en particular. Y si Dios nos lo dejó establecido así, nos deja abierta una serie de opciones. Ahora, el mundo en general reacciona de al menos tres formas diferentes con respecto a la Navidad, y es importante analizarlas, porque Dios nos pide que no nos conformemos al mundo. Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este mundo, no tomes las costumbres, los hábitos y las tradiciones, ni las formas de pensar, ni las filosofías del mundo. Eso es lo que nos pide Dios, sino que todo lo entendamos a la luz de su bendita palabra. Entonces, si analizamos cómo reacciona el mundo, vamos a poder comprender cómo espera Dios que usted y yo, como hijos de Dios,
reaccionemos respecto a este día de la Navidad, es decir, el día en que nació nuestro Señor Jesús. El mundo reacciona, insisto, de tres maneras diferentes. Y antes de analizarlas, le invito a que vaya a su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 2. Todo el sermón estará basado en este pasaje. Lo vamos a analizar en tres porciones diferentes. Y vamos a ver cómo reacciona el mundo ante la realidad, porque es un hecho que nuestro Señor Jesús vino al mundo a nacer. Mateo capítulo 2. Y vamos a ver la primera parte. La primera forma de la reacción del mundo es una reacción de indiferencia, es decir, no le interesa, no le importa si Jesús nació o no nació. Y lo ven de una forma que no debe ser, es decir, lo ven como algo que no debe formar parte de sus vidas. Sígame, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Voy a dar lectura pausada a partir del versículo 1. Mateo, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén, otra vez aquí, que quede claro, es un hecho cierto, es un hecho verídico. Jesús nació, vino a este mundo y nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entiéndase, la palabra magos se debe traducir como hombres sabios del oriente. Y diciendo estos hombres sabios, preguntando estos hombres sabios, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya ha nacido nuestro Señor Jesús. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él se preocuparon. Y el versículo 4, y convocados, fíjese lo que dice Herodes, como no sabía nada de la Biblia ni de las profecías bíblicas, dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas judíos, obviamente del pueblo, a ellos les pregunta Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y cuando vemos la palabra, el nombre Cristo, la referencia es al Mesías de los judíos. Y ellos responden, en Belén de Judea. Ahí es porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, fíjese bien las características del Señor Jesús, un guiador y un pastor, dice un guiador que apacentará, será el pastor a mi pueblo Israel. Y en esa porción de las Escrituras, vamos a entender cómo hay indiferencia desde ese tiempo. Les voy a pedir a mis amados hermanos que pongan su computadora en mute, por favor, para que no se escuchen otras conversaciones que nos puedan distraer del sermón. Entonces, decíamos, la primera reacción del mundo hacia la Navidad es la indiferencia, y es más bien una indiferencia hacia la persona de Jesús. No les interesa creer en Jesús, no piensan en Jesús durante estos tiempos de diciembre, buscan irse de vacaciones y obviamente el nombre de Jesús no viene a sus mentes. Y lo que hace el mundo a veces, nosotros también como creyentes nos dejamos envolver por ello. Y nos dedicamos mucho a la cuestión de la preparación, de la reunión familiar, de la cena, de los regalos, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, a veces Jesús desaparece de nuestra mente. No consideramos que es Jesús la razón de la celebración de ese día. Ahora, esta profecía del nacimiento del Señor Jesús que vemos en el versículo 6, está en el libro de Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tanto Miqueas como Isaías también profetizó, ahí en Isaías 7:14, donde dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrás por nombre Emmanuel, que decir, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y ahí podemos
claramente entender que Jesús es Dios. Dios está con nosotros, el verbo encarnado. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es Dios, eso es, no hay discusión de ello. Pero es una profecía que tanto estos judíos como escribas a los que Herodes les pregunta, conocían desde 700 años atrás, poco más de 700 años atrás. Tanto Miqueas como Isaías fueron usados por Dios como profetas para avisarle al mundo que Jesús vendría a nacer y que nacería en Belén. Y lo notorio de esto es que si usted ve el pasaje y los escribas y los fariseos saben y le dicen a Herodes, Jesús va a nacer, el Mesías esperado, porque eso es lo que está profetizado, Dios con nosotros, era el Mesías que este pueblo judío estaba esperando. Y estos escribas y estos fariseos no vemos en la palabra de Dios en ninguna forma, ni en este pasaje, ni en ninguno, que ellos sabiendo que venían unos hombres sabios del oriente, buscando al rey de los judíos, así lo nombran, el rey de los judíos, y para los judíos en la profecía de Miqueas y de Isaías es el Mesías prometido, el Cristo. Y no vemos que ninguno de ellos diga, oigan, vamos con ustedes porque si ya nació el Mesías que estamos esperando, pues por supuesto que todos queremos irlo a conocer. Pero esa no fue la reacción ni de los fariseos ni de los escribas. No les importó que su Mesías ya hubiera nacido. Esa es la indiferencia del mundo. No les importa que Jesús haya nacido. Y tal vez usted y yo de pronto en esta celebración, insisto, de la reunión familiar, de la apertura, regalos y todo, de pronto a lo mejor pudimos haber perdido de vista la razón y el motivo principal por el cual nos reunimos. Ahora decía yo al principio que si Dios hubiese querido que celebrásemos el nacimiento de su Hijo Jesús un día al año, solamente un día al año, ciertamente nos hubiera dejado por escrito el día y la hora en que Jesús nació. Pero vamos a entender a la luz de este mensaje por qué Dios no nos dejó por escrito el día y la hora de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por lo pronto vemos ya la indiferencia, una de las reacciones que se dan a nivel mundial, tristemente, que es la indiferencia hacia el nacimiento de Jesús. No pasa el nombre de Jesús por sus mentes. Una segunda reacción del mundo en general ante el nacimiento del Señor Jesús es la oposición. Es decir, la gente se opone a aceptar el hecho, la verdad, la realidad de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino al mundo. Se oponen a esa idea, son contrarios a ello, no quieren creer en eso. Vaya conmigo ahí mismo en el Evangelio según San Mateo capítulo 2, pero vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 18. Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículos 12 al 18. Dice así, hablando de los hombres sabios que habían venido a ver a Jesús, Herodes le dijo, cuando ya lo hayan visto, avísenme para ir yo a adorarlo. Claro que Herodes no intentaba hacer eso. Y entonces dice el pasaje, Mateo 2:12, pero estos hombres sabios, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron estos hombres sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Y escuche muy bien, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo.
todas las profecías de Jesús se van cumpliendo. Le decía yo, Miqueas, Isaías, 700 años atrás, la Virgen concebirá, en Belén nacerá Jesús. Todas las profecías se van cumpliendo. Y aquí hay otra profecía que Jesús vino a cumplir. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los hombres sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los hombres sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, una profecía más. Voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. La oposición al reinado de Jesús en la vida del ser humano está plasmada en este pasaje. La razón por la que Herodes hizo matar a todos estos niños, toda injusticia que hizo Herodes, fue precisamente por su temor a perder el reinado, a perder el poder, a perder el control. Dijo, caray, ya nació un rey aquí, pues no vaya a ser que crezca y me quite mi reinado, así es que mejor lo voy a matar. Y tristemente el mundo en general tiene un sentimiento muy similar al de Herodes. Se oponen a creer, a aceptar, a poner su fe en Jesús como su Dios, Rey, Señor y Salvador, porque tienen temor, es decir, no quieren obviamente, y tienen temor a perder su reinado, a perder el control de sus vidas, a ya no poder ser ellos los que tomen la decisión de qué hacer con sus vidas. Porque en el momento en que usted y yo aceptamos y confesamos a Jesús como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas, Él tiene el control de mi vida. Él es el que reina en mi vida. Ya no decido yo por lo que yo quiera, sino de acuerdo a su palabra. Y la gente se opone a aceptar a Jesús, se opone a negar que Jesús nació, se opone a que Jesús es Dios, se opone a que Jesús sea el Señor de sus vidas. Y entonces pasan la Navidad como si Jesús nunca hubiera venido al mundo, como si Jesús no existiera, porque no quieren cederle a Dios, a Jesús, el centro de sus vidas, el control de sus vidas. No quieren aceptar a Jesús y reconocerlo como el Señor, Dios, Rey y Salvador que es de la humanidad. A eso vino Jesús. Cuando el ángel le anunció a María que Jesús iba a nacer, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él será el Salvador del mundo. Y la tercera reacción, vimos primero la indiferencia, no me interesa nada de la Navidad, no quiero saber nada de la Navidad, voy a utilizar ese tiempo para divertirme, para salir de vacaciones, para reunirme con la familia, intercambiar regalos, bla, 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 pero Jesús no está en mi mente. La segunda reacción del mundo es la oposición. No quiero cederle a Dios el control de mi vida, así es que no voy a aceptar a Jesús como la razón de la Navidad. Y la tercera, que tristemente es la menos común, pero que es la única de la que Dios se agrada, la tercera reacción que el mundo debe tener hacia la Navidad es el sentido de la adoración. No la indiferencia, no la oposición, sino la adoración. Esa debería ser la reacción que nosotros debemos de tener hacia la Navidad como hijos suyos. Vamos a Mateo 2 nuevamente y vamos a ver del versículo 7 al 11. Mateo 2, versículo 7 al 11. Entonces Herodes, llamando en secreto a los hombres sabios, a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo oyéis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, los hombres sabios, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente,
iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, una señal divina. Y al ver la estrella, ¿qué hicieron estos hombres sabios? Dice, se regocijaron con grande gozo. Filipenses 4:4. Regocijaos, dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y esto es lo que hicieron estos magos al ver que la estrella los había llevado al destino que ellos buscaron desde que salieron de sus lejanas tierras. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, adoraron a Jesús, no a María, Dice, lo adoraron a Jesús, no a María. Al único al que debemos adorar es a Jesús, a nadie más. Y le ofrecieron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La tercera reacción, y tristemente la menos común con respecto a la Navidad, es la adoración. Y vemos a estos hombres sabios que, a diferencia de los escribas y de los fariseos, que sabían que ese Mesías que ellos estaban esperando había nacido en Belén, se quedaron en sus casas, no quisieron saber nada. Esa es la indiferencia hacia Jesús. Y contrario a la oposición que el mundo ofrecía, que el mundo da hacia la Navidad, estos hombres sabios hicieron todo lo contrario. Viajaron desde su tierra lejana. No sabemos cuántos kilómetros recorrieron. No sabemos qué peligros enfrentaron. No sabemos qué adversidades enfrentaron, pero ellos estaban decididos y tenían la fe suficiente para saber que una estrella los iba a llevar a presentarse ante el Rey de Reyes. No escatimaron gastos, no escatimaron esfuerzos, no les importó dejar a su familia a un lado. Ellos viajaron la distancia que tuvieron que viajar para llegar y postrarse a adorar a Jesús, el Rey de Reyes. Y los cristianos entendemos y somos bienaventurados, es decir, grandemente bendecidos, y entendemos que esta fue la primera venida de Jesús al mundo, fue la primera venida de Dios al mundo. Y esta primera venida de Dios al mundo nos da la certeza de que se cumplirá en un futuro la segunda venida de Cristo. Porque Jesús ha cumplido todas las profecías que se han dicho acerca de él y ciertamente cumplirá todas las que faltan que se han dicho acerca de él. Y nosotros como creyentes somos bienaventurados de saber que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sacrificó a su único Hijo a venir al mundo en forma de hombre para que usted y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna. Cada uno de nosotros, sería prudente que cada uno de nosotros comparáramos nuestra forma de vida y nuestra forma de ver la Navidad como la vieron estos hombres sabios que viajaron del Oriente. Insisto, no les importó nada de lo que tuvieron que hacer para lograr su objetivo. Y venían desde entonces, desde que salieron de su tierra lejana, venían con la certeza de que estarían frente al Rey de Reyes y que lo que ellos ya venía en su corazón, la determinación, la decisión de llegar ante él y postrarse, es decir, de humillarse ante el Rey de Reyes y de darles todo lo que ellos pudieran darle. Por eso pienso que sería prudente que usted y yo nos confrontáramos con ello. Y si que estamos dispuestos nosotros a dejar atrás para venir a los pies de Cristo. Si usted no es creyente, si usted no es hijo de Dios, si usted no ha aceptado y confesado a Jesús como su Dios, Rey, Señor y Salvador, entienda, debemos de dejar todo atrás
para poder venir a los pies de Cristo, así como lo hicieron estos hombres sabios del Oriente. Y la pregunta es esa: ¿qué está usted dispuesto, qué estoy yo dispuesto a sacrificar para venir a los pies de Cristo? Sin importar quién sea o lo que sea, escúcheme bien, sin importar quién sea. Es decir, sin importar si al rendirle mi vida a Cristo voy a tener que quedar mal con el mundo. Mi familia me va a rechazar, mi pareja me va a rechazar, mis hijos me van a rechazar, todo el mundo se va a burlar de mí, todo el mundo me va a criticar porque voy a decir que soy cristiano. Estoy dispuesto, sin importar a quién pierda, sin importar lo que pierda. Como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así como estos hombres del Oriente, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para venir a adorar al niño Jesús, al Rey de Reyes, Salvador de la humanidad? Y permítame preguntarle esto mismo. Si cuando usted o yo pensamos en celebrar la Navidad, ¿nos preocupa lo que dirán de nosotros? Si usted y yo vamos a celebrar la Navidad como cristianos, ¿nos preocupa que la gente nos vaya a juzgar o a criticar o a decir, oye, pues no, que tú eres cristiano, los cristianos no celebran la Navidad porque pues en la Biblia no dice que celebren el nacimiento de Jesús? Es un error caso de interpretación, pero la pregunta es esta: ¿con quién queremos quedar bien si decidimos celebrar o no celebrar la Navidad? ¿Con quién nos interesa quedar bien? Y espero que usted y yo estemos claros en esto. Es imposible quedar bien con todo el mundo, sin importar la decisión que usted tome. Si usted decide celebrar la Navidad, habrá gente que lo critique, lo juzgue y diga que usted hizo mal. Si usted decide no celebrar la Navidad, habrá gente que lo critique, lo juzgue y que diga que está mal al tomar esa decisión. Así es que el decidir celebrar o no la Navidad no tiene nada que ver con el mundo, porque solo hay una persona con la que usted y yo queremos quedar bien, y ese es Dios. No me interesa quedar bien con nadie más. No me interesa que la gente me critique, me diga que estoy bien o que estoy mal. No me interesa el juicio de las personas acerca de mis decisiones. Con el único con el que me interesa estar bien y quedar bien es con mi Dios. Así es que en ese sentido, en ese contexto, pensemos, siendo cristiano o no siendo cristiano, ¿debo o no debo celebrar la Navidad? ¿Debo o no debo celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús? Pero antes de concluir con el sermón, déjeme hacer un par de aseveraciones. Parte del malentendido que tenemos en este contexto, en este sentido de la Navidad, es lo que entendemos por la palabra celebrar. Porque tristemente para el mundo celebrar a lo mejor es ir a embriagarse y hacer una fiesta tremenda y derrochar dinero por todos lados. Para el mundo eso puede ser celebrar. Pero celebrar significa gozarse por algo, por alguien, por el triunfo de alguien, gozarse, estar gozosos. Por eso cité Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, no con el mundo. Regocijaos en el Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, otra vez os digo, regocijaos. Cuando estos hombres sabios llegaron a ver a nuestro Señor Jesús, el versículo de Mateo 2:10 dice, y al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. Y se llenó su corazón de gozo, de gratitud, porque habían llegado a donde ellos querían llegar, la razón por la cual salieron de sus casas, abandonaron a sus familias, viajaron miles de kilómetros o lo que haya sido de tiempo, pasaron vicisitudes, adversidades, fríos, qué sé yo, todo, abandonaron todo, no les importó por ir a conocer a Jesús, el Rey de Reyes.
Y cuando llegaron, cuando lograron su objetivo, se regocijaron con grande gozo. A eso se refiere la celebración, de acuerdo a la palabra de Dios. El estar gozosos de que algo se logró. Al recibir una bendición, usted y yo nos gozamos, celebramos, agradecemos la bendición. No como el mundo lo hace. Ahora, permítame preguntarle, si usted es creyente, ¿qué razones tiene para regocijarse en el Señor? ¿Qué razones tiene para regocijarse en el Señor? ¿Sabe usted, creyente o no creyente, sabe usted qué hubiera sucedido con su destino eterno si Jesús no hubiera venido al mundo? ¿Sabe usted? Lucas 19:10 dice, porque Jesús, voy a decir desde el versículo 9, Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, es decir, Jesús, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús no hubiera venido al mundo, ¿cuál sería su destino eterno? ¿Cuál sería mi destino eterno? Porque solamente Jesús es el camino al Padre. Juan 14:6, dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice Jesús, sino a través de mí. Entonces, si Jesús no hubiese venido al mundo, no habría camino al Padre, no habría forma alguna de llegar al cielo. Así es que el hecho de que Jesús haya nacido, claro que nos tiene que llenar de gozo, nos tenemos que regocijar y celebrar que Jesús vino al mundo. Porque si Él no hubiera venido, estaríamos perdidos por la eternidad. Ahora, segunda pregunta, ¿sabe usted a qué vino Jesús al mundo, no? Juan 3:16. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús envió a su Hijo al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, si Jesús no hubiera venido al mundo, nunca tendríamos vida eterna, sino muerte eterna. ¿Serán razones para regocijarnos como hijos de Dios el hecho de saber que Jesús vino al mundo? Por supuesto que sí. Y si usted así lo entiende, entonces, tanto usted como yo deberíamos hacer lo mismo que hicieron los ángeles. Vaya por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículos 10 al 14. Lucas 2, 10 al 14 dice, pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, el evangelio que será para todo el pueblo, no para unos cuantos. Dios vino a salvar a todo el que quiera creer en él. Jesús vino a salvar a todo el que ponga su fe en él. Que os ha nacido hoy, dicen los ángeles, en la ciudad de David, es decir, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor, el Mesías, el Salvador del mundo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño Jesús envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer para celebrar la Navidad. Y quédese con ese pensamiento por un minuto, no me quite la atención, por favor. Y repentinamente apareció el ángel, una multitud de las huestes celestiales, ángeles incontables, incontable número de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si usted y yo entendemos que si Jesús no hubiera venido al mundo, nuestro destino sería la muerte eterna. Y si usted y yo entendemos que si Jesús no hubiera venido, no habría salvación, no habría forma de obtener la vida eterna.
Debemos entonces estar gozosos, regocijados todo el tiempo, no un día al año, no un día al año. Insisto, porque si esa fuera la razón de la Navidad, si eso fuera lo que Dios tenía diseñado, entonces nos hubiera dejado la fecha exacta en que Jesús nació. Pero no nos dejó esa fecha porque Dios quiere que todos los días de nuestra vida celebremos, nos regocijemos, agradezcamos, adoremos a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz por sus pecados y los míos, por los pecados de todo el mundo. Y como hicieron los ángeles, proclamar nuestra fe. Y si alguien nos critica, nos juzga o nos cuestiona, oye, ¿por qué si eres cristiano celebras la Navidad? Digámosle con toda la apertura, yo celebro la Navidad del nacimiento de Jesús, no un día al año. Yo celebro el nacimiento de Jesús cada día de mi vida, porque sin su bendita presencia, si Él no hubiera venido al mundo, yo estaría perdido por la eternidad. Así es que cada día me regocijo y le doy gracias a Dios. Cada día es Navidad para mí. Todos los días del año es Navidad para mí. Todos los días los festejo, los celebro, me regocijo porque Dios envió a su Hijo a morir por mí en la cruz, y a través de su bendita gracia, por su misericordia, me salvó y me ha dado la vida eterna. No importa lo que la gente diga de usted. Usted y yo no estamos queriendo, no debemos esforzarnos por quedar bien con los demás para ver lo que yo haga, los demás lo aprueben. Esa no es la vida del cristiano. Del único que necesitamos aprobación es de nuestro Padre Celestial, de nadie más. Así es que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor, lo tenemos que hacer para Él. Y si usted celebra la Navidad para Él, está haciendo algo agradable al Señor. Pero si usted y yo nos perdemos con las costumbres y tradiciones y hábitos del mundo, y para nosotros la Navidad es irnos de vacaciones, y la Navidad es regalos, y la Navidad es cena, y la Navidad es embriagarse, y eso es todo, por supuesto que no se va a agradar Dios de nosotros, porque entonces estaremos actuando con indiferencia y estaremos actuando en oposición al favor inmerecido que Dios hizo a la humanidad al enviar a su Hijo Jesús a vivir y a morir por nosotros. Así que puedo concluir que los cristianos sí debemos celebrar la Navidad, pero no como la celebra el mundo, ni tampoco una sola vez al año, sino de la única manera en que Dios lo aprueba, a través de la gratitud a Dios, a través del regocijo a Dios, a través de la adoración a Dios, a través de la alabanza a Dios, para agradecerle por lo que Él hizo por nosotros. Si Jesús es su Dios, su Rey, su Señor y su Salvador, ciertamente podría y debería cada día de su vida celebrar el nacimiento de Jesús, adorando, alabando, glorificando y agradeciendo a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz por usted y por mí. Ese es el significado de la Navidad, de la Natividad, el nacimiento de Jesús. Y cada día debemos celebrar y agradecer que Dios nos salvó por su misericordia a través de su Hijo Jesús para darnos vida eterna. Así que regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y si usted aún es indiferente a la Navidad, si usted aún se opone al nacimiento de nuestro Señor Jesús, es mi oración que al escuchar este mensaje entienda
el indescriptible amor que Dios tiene por usted, a sacrificar a su único hijo, a venir al mundo y a morir en la cruz para que usted y yo podamos tener la entrada al cielo y la vida eterna. Oremos. Bendito Padre Celestial, no hay palabras, Señor, para agradecerte el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y no nos alcanza la vida tampoco, Señor. Todo lo que hagamos y todo lo que pudiéramos darte nunca será suficiente, Señor, para demostrarte nuestra gratitud por haber enviado a tu Hijo Jesús a este mundo a nacer. Señor, no nos permitas esperar a un día al año para agradecerte por este sacrificio. No nos permitas amoldarnos a las costumbres y tradiciones del mundo. Pon en nuestro corazón cada día, Señor, el sentido de la gratitud, del regocijo, el hecho de saber que somos hijos tuyos por tu gracia, por tu misericordia. Y que cada día, Señor, celebremos el nacimiento de tu Hijo Jesús, que es lo único que le da razón de ser a nuestra vida. Porque sin Él no tendríamos absolutamente nada, ni tendríamos ninguna oportunidad de regresar a ti, Señor, al dador de la vida, una vez que tú decidas que nuestro tiempo en este mundo haya terminado. Como los ángeles, Padre, proclamamos nuestra fe, proclamamos nuestra adoración al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la adoración, imperio, majestad y potencia, y toda la alabanza y toda la gratitud por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, amados hermanos. Que tengan un día ricamente bendecido. Y si Dios lo permite, el próximo domingo, el próximo año, día 1 de enero, nos veremos otra vez a través de este medio a las 12 del día nuevamente, esperando en Dios que todos puedan estar presentes.